Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 9 de diciembre del año 2023 y seguimos con el concepto de libre albedrío. Ya habíamos hablado sobre la etimología de esta palabra, libre albedrío, y ahora vamos con el concepto desde los griegos hasta los medievales. Bueno, la verdad es que una vez que ya analizamos la etimología de la palabra libertad, si bien lo clásico es empezar desde los griegos, la verdad es que los griegos no trataron el tema del libre albedrío como lo entendemos exactamente ahora, ni tampoco como lo pudieran haber entendido los romanos. Por eso es que además estamos viendo a los medievales. En verdad, los griegos, los romanos y los medievales lo van a tratar de forma distinta. Pero de alguna manera hay una conexión, de alguna manera se relacionan y esto es lo que vamos a ver. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, uno de los más tempranos filósofos que arrojó algunas nociones del libre albedrío fue Aristóteles, cuando él trató el tema del futuro contingente, lo necesario y lo contingente. Estos dos conceptos que son sumamente importantes en la lógica y en la física del estagirita. Recordemos que lo contingente es aquello que cambia constantemente, pero lo necesario es aquello que permanece. Si nosotros pudiéramos dar un ejemplo de esto, pensemos que lo necesario es algo que va a ocurrir sí o sí, es algo que siempre está, que no se puede dudar de su eventualidad. Por ejemplo, la muerte. La muerte es necesaria, todos vamos a morir, si hay algo cierto en el ser humano es que va a morir. Sin embargo, lo contingente no, lo contingente es siempre cambiante. Podremos pensar que hoy quiero ir al mercado, pero es posible no ir. Es posible no ir al mercado. Ahí está entonces el futuro contingente, ¿no? Lo necesario y lo contingente. Tenemos un podcast, por cierto, sobre el futuro contingente. Si lo busca en nuestro canal, justamente tiene ese mismo nombre. Sin embargo, Aristóteles no trató la responsabilidad de nuestros actos en cuanto a que estamos determinados o libres de hacer lo que queramos. Algunos intelectuales discuten si Aristóteles fue determinista o indeterminista, sobre todo por su pensamiento sobre los átomos. Eh, Además, Aristóteles también describía el sistema del azar, que también sería una constante en su trabajo sobre la física, es decir, Aristóteles describía por lo menos dos tipos de azar. ¿Ah? Entonces pareciera ser que Aristóteles creía más en lo indeterminado que en lo determinado, ¿no? Pero son discusiones que se dan, son discusiones. Claro, no creía en los átomos, Aristóteles proponía la visión de una naturaleza mínima, es decir, que los cuerpos se podían dividir hasta el infinito, pero hay una naturaleza mínima, ¿no es cierto?, de la cual consisten. Pero de que se pueden dividir hasta el infinito. Por eso que átomo, acuérdense, átomo quiere decir sin división, ¿no es cierto? A, que siempre niega, y tomo, que es dividir, quiere decir que esto no, los átomos, por ejemplo, como lo postularía Demócrito, son infinitos, son indestructibles, no se dividen, no hay nada más allá, no hay nada más pequeño que un átomo, ¿no? Pero bueno, estas son otras miradas. Quien sí fue uno de los que se preocuparía de la responsabilidad del hombre con respecto a sus actos fue Epicuro, junto también con los estoicos. Epicuro tenía la teoría del clinamen, que básicamente describe que los átomos, es decir, sí creía en los átomos, al moverse en el vacío, a partir de la espontaneidad que tienen, hace que los humanos sean responsables de sus propios actos. Es decir, Epicuro, a partir de una cuestión física o una cuestión natural, él dice, bueno, si en la naturaleza existe la espontaneidad y la libertad, mucho más entonces en el ser humano, dice Epicuro. Si esto fuera lo contrario, es decir, que los átomos ocuparan todo el espacio, ¿m? todo el espacio, entonces todo estaría determinado y quien conociera esta determinación podría conocer toda la naturaleza del hombre y la naturaleza en sí misma. Esto también lo postulaba Demócrito de alguna forma. Si esto es así, entonces se entiende que el hombre y la naturaleza
está predeterminada. Está predeterminado el hombre y está predeterminada la naturaleza. Y en efecto, si la naturaleza está determinada, mucho más lo estará el hombre. Sin embargo, en esta posición, el hombre no tendría ninguna responsabilidad por sus actos, como diría Epicuro. Claro, porque si todo está determinado y el hombre hace una mala acción, el mismo hombre podría decir, bueno, yo estoy determinado a hacer ciertas cosas, por lo tanto no se me puede culpar de realizarlas. En consecuencia, dice Epicuro, es más lógico y es mucho mejor que el hombre deba ser libre para que se le impute una responsabilidad, y esto está probado por los átomos, que son los que se mueven en el vacío, y por una cuestión de espontaneidad. No hay ninguna razón detrás del movimiento de los átomos, no hay ninguna razón, no hay ninguna lógica, es simplemente espontaneidad. Entonces, tratando de extrapolar esto, para Epicuro hay una autonomía del hombre que va más allá de la necesidad de Demócrito y el azar de Aristóteles. Frente a estos dos está la simple espontaneidad y autonomía del hombre de tomar un camino. Eso en cuanto a los filósofos griegos. Por cierto, antes de terminar con los griegos, tenemos que hablar también sobre la etimología brevemente. Acuérdense que, como habíamos visto en nuestro podcast sobre la etimología del libre albedrío, los griegos no tenían la palabra libre albedrío. ¿Ah? Tenían una palabra que era emin, que significaba básicamente lo que depende de nosotros, pero no tenían la palabra albedrío. La palabra albedrío es latina. Entonces ahora, claro, vamos a ver a los filósofos romanos. Entre los filósofos romanos, Lucrecio seguiría la misma senda de Epicuro, pero con respecto a la libertad. Crisipo de Solos, un filósofo estoico, es quizá uno de los que más desarrolla el término del libre albedrío, pero en un sentido compatibilista, es decir, que hacía coincidir el libre albedrío y el determinismo, o el libre albedrío y el destino, si ustedes quieren. Recordemos que Crisipo de Solos sostiene que por un lado existen causas principales y causas secundarias, en las que el hombre está sometido a las principales y es dueño de las segundas por medio del asentimiento. Es decir, el límite del hombre con respecto a su libertad son las causas principales. Pero bueno, eso es lo que se hablaba también de la libertad en todo caso, no tanto del libre albedrío. Desde una perspectiva ya cristiana, entrando en el cristianismo, dejando a los estoicos, dejando a los epicúreos, tenemos que Orígenes fue el primero en decir que todos los hombres habían nacido iguales y dotados del libre albedrío, para imitar, elegir a Dios o alejarse de él. El hombre es responsable de sus actos y se condena a sí mismo cuando elige el camino de alejarse de Dios. Aquí ya tenemos la palabra albedrío. Aquí sí que ya la tenemos con Don Orígenes, es decir, con el mundo cristiano ya la empezamos a tener. San Agustín de Hipona dice que el libre albedrío siempre estará vinculado con el mal debido a las cosas malas que han ocurrido a lo largo de la historia. Sí hay libre albedrío, dice Agustín, pero por otro lado Dios existe y se supone que es un Dios de amor. ¿Cómo es que el mal sigue imperando casi impunemente en el mundo? Sin duda es una cuestión difícil incluso de responder para Agustín. De Dios recibimos la voluntad de pecar al dejarnos con el libre albedrío. De lo contrario, si estuviéramos sin libertad, no podríamos pecar. El libre albedrío fue dado para vivir rectamente, no para pecar. Fue dado para hacer el bien, porque de otro modo, ¿cómo podría castigarse un hombre por pecar si el libre albedrío le da esa capacidad? Por lo tanto, el libre albedrío se ha hecho para hacer el bien. Sin el libre albedrío, ¿cómo sería el hombre capaz de obrar bien? Sin el libre albedrío no habría obra buena ni mala en el mundo, pues la voluntad es lo que hace el bien y el mal. Sin él, el hombre no podría actuar nunca correctamente, pero si el libre albedrío sirviera para el mal, entonces todo mal estaría permitido, lo que va en contra de lo que quiere Dios para nosotros. Si el mal pertenece al libre albedrío, entonces el mal estaría fuera de culpa, porque pertenecería a la naturaleza del hombre. Sin embargo, ¿pertenece verdaderamente a la naturaleza?, se pregunta Agustín. Pensemos.
Agustín apuesta que la inclinación del hombre hacia el mal no es natural, y por lo tanto dicha inclinación sería netamente por voluntad. Aquí Agustín va en contra de lo dicho por Platón, cuando éste decía que el mal era involuntario, el hombre hace el mal por ignorancia, ¿no? Y de manera involuntaria, porque si supiera lo que es el mal, dice Platón, no lo haría. No lo haría, entonces lo hace por ignorancia. Y Agustín dirá que el mal es una voluntad del hombre y por consiguiente no es natural. El hombre no es exculpado del mal pensando en que es natural a él. Lo natural en el hombre es el bien. Por eso es que Agustín cree que la naturaleza del hombre es buena, ¿ah? Como quizás lo diría mucho tiempo después Rousseau. Porque si fuera mala entonces, si la naturaleza del hombre fuera mala, no podríamos castigarlo. No podríamos castigarlo, no tendría ninguna responsabilidad. Si el hombre estuviera solamente dispuesto y teniendo la naturaleza hacia el mal, no lo podríamos castigar. Porque no tendría sentido castigarlo siendo que es su propia naturaleza. Es como, no sé, como castigar a un perro por ser perro, ¿no? O castigar a un animal por ser justamente animal. Entonces, claro, aquí tenemos que San Agustín dice, señores, el libre albedrío se hizo para hacer el bien. Y quien hace el mal lo hace por pura voluntad. Pero el término medio, el status quo, es el bien. Uh-huh. Esa es la, la explicación de Agustín sobre el libre albedrío. Por una parte, el libre albedrío, en sí mismo, en su naturaleza, es para escoger el bien y el mal. Pero el fin del libre albedrío es que usted escoja el bien. Entonces, Agustín de alguna manera divide el objeto del libre albedrío. Por un lado, vuelvo a repetir, nos cuenta su naturaleza, es para hacer el bien y el mal. Y por otro lado nos cuenta su fin, su objeto, su propósito, su pretensión, que es hacer el bien. Vamos con don Juan Escoto Erígena. El Erígena está en completo desacuerdo con Agustín. No con la existencia del libre albedrío, sino que con la idea de que éste estuviera hecho para hacer el bien. Para Erígena, el libre albedrío tiene que ser absoluto, es decir, estar dirigido a hacer el bien y el mal. Es decir, tiene esa naturaleza, pero además tiene el fin como hacer el bien y hacer el mal. Tiene la absoluta facultad de alejarse de Dios completamente o de acercarse a Él, y eso constituirá la verdadera prueba del hombre como fiel a Dios. El problema más importante para Erígena era resolver el libre albedrío y la gracia de Dios al hombre. Eso era lo que quizás nos da mucha más dificultad. Porque por un lado se habla de la gracia de Dios, ¿ah? Que es obviamente inexorable, pero también está la libertad del hombre con el libre albedrío. Entonces era una situación que de verdad era difícil porque se trata de equilibrar el libre albedrío y la predestinación del hombre antes y después del pecado de Adán. Para Erígena, antes de Adán el hombre podía pecar, pero no quería caer en la miseria. Luego, después de Adán, el hombre perdió la fuerza del libre albedrío que solo puede recuperar por gracia. Por lo tanto, la predestinación, dice el Erígena, es una salvación que el hombre puede decidir si inicia o no. De no hacerlo, los dones de la gracia quedarán latentes, en potencia. En cambio, si lo hace, entonces la gracia será actual. Como podemos ver entonces, para el Erígena, tenemos dos cosas. El libre albedrío para el Erígena es una cuestión absoluta. Es para hacer el bien y es para hacer el mal como fin o como naturaleza. No hay duda de aquello, porque ahí se estaría probando realmente la voluntad del hombre, ¿m? Y de la fidelidad del hombre a Dios. Y en segundo lugar, el problema de la existencia de la gracia de Dios y el libre albedrío. La gracia de Dios con respecto al hombre sería un elemento entonces de ayuda, un elemento subsidiario para que el hombre se pueda lograr encaminar y elegir el bien. Uh-huh. Y aunque no lo elija, bueno, ahí la gracia quedará latente. Esa es la teoría por lo menos que nos da Juan Escoto Erígena. Vamos entonces ahora con Boecio. Boecio vio la misma dificultad del Erígena con respecto a la compatibilidad del libre albedrío y la gracia. Y para hacer esto,
Boecio nos dice que el conocimiento divino tiene el conocimiento de todos los tiempos, del presente, el pasado y el futuro. Es el conocimiento del presente que nunca disminuye. Ese es el conocimiento divino. Nosotros estamos hablando del conocimiento divino. En cambio, el hombre vive en la contingencia. No puede observar el futuro, tiene que esperar a que pase el otro tiempo, entonces a que pase el presente en este sentido. Dios no. En Dios están reunidos ya todos los tiempos. No es que Dios tenga que esperar qué va a pasar en el futuro. No, no tiene que esperar nada. Él ya tiene la visión de todo. Entonces, este conocimiento divino no impone una necesidad en los eventos del futuro. Es decir, fíjense, Dios tiene el conocimiento del futuro, pero esto no le impone una necesidad al hombre. Más bien refleja la visión divina de la totalidad de la realidad. Boecio argumenta que el conocimiento divino no limita el libre albedrío humano, ya que Dios ve las elecciones humanas en el tiempo, pero no las causa. Y en este sentido es que Boecio intenta reconciliar la omnisciencia divina con la libertad humana. Es decir, la predestinación está en el conocimiento divino, por cierto que sí, y el hombre está en su libre albedrío sin poder acceder a ese conocimiento. Vamos con San Anselmo de Canterbury. Para San Anselmo el libre albedrío no es la habilidad de pecar o no pecar. De hecho, eso ni siquiera tiene relación con el libre albedrío. Esto se debe que a la absoluta libertad la tiene quien hace el bien, no quien hace el mal. En efecto, si yo hago el mal, estoy sujeto a cometer errores y faltas que tendré que enmendar. En cambio, si hago el bien, no tendré que enmendar nada. Por lo tanto, soy más libre cuando uso de mi libre albedrío para el bien. Se dice que la naturaleza del hombre es mala, pero esto es falso. El ángel y el hombre pecaron por libre elección, lo que significa que los dos tuvieron la libertad de hacerlo, pero no la necesidad. Ambos son culpables entonces de pecar. Sin embargo, no es el pecado el que los domina, porque si el pecado los dominara, entonces nunca podríamos hablar de libre elección. Y sin embargo, la Biblia dice en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Anselmo nos explica que hay diversas formas de tener el libre albedrío, pero que solo una es la correcta. En primer lugar, la primera hipótesis es que tendríamos el libre albedrío para adquirir rectitud de la voluntad sin ser concebida por nadie. En segundo lugar, tendríamos el libre albedrío para recibir rectitud de la voluntad que no han obtenido. En tercer lugar, tendríamos el libre albedrío para abandonar la rectitud de la voluntad que habían recibido y recobrar por sí mismos aquella rectitud. Y finalmente, para mantener siempre aquella rectitud de la voluntad que se había tenido. Anselmo nos dice que las primeras tres no son aquellas que pertenecen al libre albedrío, quedándonos la opción 4 como la más apropiada. Por lo tanto, el libre albedrío sería aquello por lo cual la rectitud de la voluntad se mantiene siempre, ya que nadie es libre cuando hace el mal. Vamos entonces ahora con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás nos dice que es indudable que existe el libre albedrío, ya que con esto se explica que exista castigo o recompensa. En otras palabras, saber cómo el hombre es bueno. Existen tres clases de seres que tienen movimiento: las cosas, los animales y los humanos. Estos últimos son los que tienen el raciocinio para elegir, ya que éste les permite decidir deliberadamente una acción. Los animales y los hombres brutos no se mueven por el raciocinio, sino que más bien se mueven por el juicio natural. A cada estímulo de la naturaleza tienen una determinada respuesta. Por lo tanto, los animales y los brutos no tienen libre albedrío. El hombre racional sí lo tiene, pues éste puede definir el bien al cual se dirige sin que ningún estímulo se interponga. El carácter del libre albedrío yace en el conocimiento de las cosas. El apetito es algo que está en todos los seres racionales y no racionales, y sin embargo el hombre puede ir en contra de este apetito si quiere. El apetito siempre tiene
tiende, a algún provecho, y por lo tanto al bien del ser mismo, y no obstante el hombre puede tener apetito por cosas malas. Por ejemplo, el hombre puede tener deseos de fornicar, luego fornica, pero pensando en que esto se hace en su provecho. Por eso, como diría Dionisio, nadie actúa pensando que dicho acto está mal. Los brutos tienen una especie de razonamiento, pero que no está ejecutada por ellos, a pesar de que tiene la misma naturaleza del hombre racional. Bajo este aspecto, los brutos tienen una especie de libertad condicional, hasta que usen su juicio para deliberar. Sí existe el libre albedrío en Dios, pero de manera diferente que de los ángeles y los hombres. Dios tiende a un fin y por lo tanto este también lo hace tener libre albedrío, pero no es que Dios necesite un fin, ya que no necesita de nada. Por lo tanto, lo que supone el libre albedrío son dos cosas: naturaleza y poder cognitivo. En cuanto a la naturaleza, debemos decir que la de Dios es distinta a la de los hombres, ya que es eterno e inmortal. Por lo tanto, su libre albedrío siempre tenderá al bien y no al mal como los otros hombres o los ángeles. En cuanto al poder cognitivo, el hombre no siempre puede deliberar bien, pues su juicio lo hace dudar muchas veces. Dios no tiene problemas ni dudas que puedan hacer confundir su visión de la verdad. Por lo tanto, su libre albedrío está fuera de dudas o disquisiciones, pues ya conoce la verdad. El hombre siempre tiene que hacer un esfuerzo para conocerla. Existen dos conceptos cuando hablamos de capacidades humanas. Unas son por hábito y otras son por poder. Las de hábito son naturales y las de poder son deliberativas. Por lo tanto, tendríamos que decir que el libre albedrío es una cuestión deliberativa, es decir, el libre albedrío es un poder. Si esto es así, entonces dicho poder también es una voluntad. El libre albedrío es precisamente la voluntad, pero no de manera absoluta. Involucra la voluntad en cierto sentido, ya que en el libre albedrío se toma una decisión. Como lo define Santo Tomás de Aquino, el libre albedrío es un poder por el cual el ser humano puede juzgar libremente. Y eso es entonces, chicos, el concepto del libre albedrío desde los griegos hasta los medievales. ¿Sigue el concepto del libre albedrío? Por supuesto que sí, sigue. Y va a seguir sobre todo con dos personajes de la historia, filósofos, intelectuales, que serían Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. Este último, sobre todo, con mucha aseveración. De hecho, tiene una obra que se llama Assertio, que es aseverar, o aserción también, en la que niega que exista una cosa tal como el libre albedrío. De hecho, va a decir el libre albedrío es una nada. Y Erasmo de Rotterdam se va a encargar de refutarlo si es que así pasare. Así que esto ya es la antesala de lo que vamos a ver en nuestro podcast en lo sucesivo. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.